Y ahora encontramos que desde su templo Dios manifiesta su poder. En el templo está Dios y su poder, en el lugar santísimo. Ahí es donde manifiesta su poder en la vida del creyente y en la iglesia del Señor Cristo, que es su templo. Para el día postrero tiene una promesa muy grande de que el poder de Dios en toda su plenitud va a ser manifestado. Ha estado manifestándose de etapa en etapa en los apóstoles, en los mensajeros de cada etapa de la iglesia. El reverendo William Branham lo vimos manifestando el poder de Dios, saliendo de él. Por eso se debilitaba, como cuando Jesús recibió el toque en el borde de su vestimenta. Encontramos que él sintió que salió poder de él. Dice, ¿por qué? Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Había una persona que lo había tocado. Le había tocado y había conseguido lo que quería. ¿Por qué? Creyó. Para el que cree, nada es imposible. Todas las cosas son posibles, porque hace que el poder de Dios salga, se manifieste en favor de la persona que tiene la fe. Y ahora vimos ese poder manifestado en el reverendo William Branham, en medio del cristianismo, en medio de la iglesia bajo el nuevo pacto, la iglesia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Así como vimos el poder de Dios manifestado en la iglesia del antiguo pacto, del Viejo Testamento, nuevo, viejo o antiguo pacto. La iglesia del antiguo pacto es Israel. Allí vimos el poder de Dios manifestado en toda su plenitud en Jesús. El mismo poder que fue visto en los profetas manifestado en Moisés, en Josué, en Samuel, en el profeta Elías, y así por el estilo en diferentes profetas. Ahora lo vimos manifestado en la iglesia del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto en la persona de Jesús. El límite del poder de Dios que usted quiere que salga de parte de Dios sobre usted va a estar a la medida de la fe, de la cantidad de fe que usted tenga. O sea, que va a depender de usted. Por eso es tan importante estar siempre al tanto de lo que la Biblia habla, con nuestra fe siempre firme en Cristo, sin dudar lo que dice la palabra. Porque así la fe va creciendo cada día. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra. Por ahí por Romanos capítulo 10 debe estar
Es importante, capítulo 10, verso 17 de Romanos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es por oír otra cosa, sino por la palabra de Dios. Y en otro lugar dice el apóstol: conforme va creciendo vuestra fe. La fe nace, y lo que nace, pues tiene que crecer. Es importante que la persona, luego de nacer la fe de Cristo en la persona, siga creciendo esa fe a medida que sigue, continúa escuchando la palabra de Dios que está contenida en la Escritura Sagrada, la Biblia, la cual vino por medio de personas, de apóstoles y profetas, y encontramos que para este tiempo final vino mucha palabra de Dios por medio del reverendo William Branham, profeta precursor de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es importante estar al día también de todo lo que fue hablado por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham. Y sobre todo, lo que fue hablado desde el 63 al 65. Porque las visiones y profecías que fueron habladas y no se han cumplido, se van a cumplir en este tiempo final. Están en proceso de cumplimiento. Él dijo en una ocasión que viene algo grande de parte de Dios, una bendición grande. Por lo tanto, no queremos perder esa bendición de parte de Dios. Dice aquí este libro que contiene extractos o citas de diferentes mensajes de reverendo William Branham. Dice aquí en la página 119, párrafo 10:57, la cosa que hemos estado mirando hacia adelante por tantos años, 4 o 5 años, puede ser más, puede ser que más, es la tercera etapa que ha sido vindicada. Y yo estoy seguro que ustedes saben lo que es. Nunca habrá una personificación de esto. No puede verla. Ahora está en existencia. Y yo he sido advertido, amonestado de esto, que esto aquí ya ha acontecido, para que pueda identificar su presencia entre nosotros. Pero esto no será usado en grande manera hasta que el concilio empiece con su apertura. Y cuando lo haga, los pentecostales y etcétera, casi personificarán cualquier cosa que se pueda hacer. Pero cuando venga ese tiempo, la apertura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto. O sea, que lo que fue visto manifestado, ese poder de Dios, de Cristo, manifestado a través de reverendo William Branham, dice que fue temporalmente, pero que va a ser manifestado
en su poder absoluto, o sea, en toda su plenitud. Ahora yo continuaré evangelizando, así como fui comisionado. Como fui comisionado al principio, así seguiré. Pero ustedes tienen la palabra y ustedes sabrán a dónde mirar, en qué están parados. Y yo debo continuar evangelizando. Y amigos míos, quédense firmes y continúen moviéndose, porque la hora se aproxima rápidamente cuando algo se va a hacer. Ahora tú vas a ver algunas cositas raras que pasarán, nada pecaminoso. No quiero decir esto, pero quiero decir algo raro de lo que es una inclinación regular, porque a lo que he alcanzado ahora en el ministerio estoy deteniéndome y mirando el lugar y esperando para usarlo, pero se va a usar. Él esperaba que el Espíritu Santo lo usara en toda su plenitud a través de él, si continuaba vivo, si continuaba viviendo entre nosotros. Pero se va a usar, o sea, la tercera etapa en donde el poder de Dios en lo absoluto, en toda su plenitud, va a ser manifestado. Es una promesa, se va a usar, pero vamos a ver. Y todo el mundo sabe de cierto que así como el primero fue identificado, eso fue la señal en la mano, también el segundo fue identificado, eso fue el discernimiento de los pensamientos del corazón de las personas, que fue visto operando en el reverendo William Branham, el Espíritu Santo operando ese poder de discernimiento. Y si tú piensas muy de cerca, tú que eres espiritual, como la Biblia dice, esto es para aquel que tiene sabiduría. El tercero es propiamente identificado. O sea que lo vimos, esa tercera etapa, identificada en el reverendo William Branham, en forma parcial, por un tiempo, porque cuando se fue, ya se detuvo, porque es el velo de carne a través del cual se manifestaba. Dios lo llamó a descansar al paraíso, a la sexta dimensión. Pero él desde allá mira hacia acá y ve todo lo que está pasando en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. La tercera etapa está aquí. Es tan sagrado que no debo hablar mucho de ello, como él me dijo en el principio. Él me dijo de esto no hables nada. Ustedes recuerdan años atrás, ella habla por sí misma. Ella habla por sí misma. O sea, la tercera etapa hablará por sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que estarán sucediendo cuando la tercera etapa esté en plena manifestación, el poder de Dios estará sin limitaciones, estará en toda su plenitud y estarán aconteciendo cosas divinas, manifestación divina en y por el poder pleno de Dios en medio de su pueblo, su iglesia. Y eso que estará pasando
estará dando testimonio que eso es el cumplimiento de la tercera etapa. Que eso es lo que fue prometido, que Dios manifestaría su poder y haría grandes cosas. Ella habla por sí misma, pero traté de explicar los otros, o sea, la primera etapa y segunda etapa. Trato de explicar la señal que tenía en la mano, que las personas colocaban su mano sobre la del hermano Branham, y si tenía alguna enfermedad la persona, su brazo se hinchaba y él sabía qué enfermedad tenía la persona. Así como Moisés tuvo una señal en la mano también. Y encontramos que también le fue dada otra señal, la señal de discernimiento de espíritu, en donde conocía los pensamientos del corazón de las personas por medio del Espíritu Santo, de ese poder del Espíritu Santo, para discernir los pensamientos del corazón, porque la palabra es más aguda que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos del corazón. Era el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, mostrándole al reverendo William Branham los pensamientos del corazón de las personas, porque Dios conoce los pensamientos del ser humano. Yo no digo que el Señor me dijo esto. Esto será lo que empezará, lo que comenzará la fe para el rapto, para irnos. Ahora vean esa manifestación de la tercera etapa, donde el poder absoluto de Dios estará manifestado en toda su plenitud. Esa tercera etapa será lo que le dará a los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena del Cordero, les dará la fe para ser transformados y raptados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Yo tendré que quedarme callado por un tiempecito. Ahora recuerden, y tú que estás oyendo esta cinta, tú vas a ver un cambio en mi misterio, luego decayendo, no levantándose, decayendo. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá, para alcanzarlo, y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde estás oprimido, y entonces mira lo que estoy preparando para decirte. Mire la tercera etapa entonces. Será absolutamente y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. O sea que será una manifestación poderosa de Dios en toda su plenitud para los perdidos, para el mundo, pero será también para la iglesia, el cristianismo y la novia. O sea, será para las vírgenes fatuas o insensatas y también para las vírgenes prudentes. Y por consiguiente, los judíos, cuando vean eso, dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando.
ahí van a ver el poder de Dios, del Mesías manifestado en toda su plenitud. Y ahora pasamos a otro lugar para que tengamos un cuadro más claro. En el libro de los sellos, página 471 dice: siendo que la séptima edad de la Iglesia es la etapa pentecostal o del pentecostalismo, representada esa etapa de la Iglesia en la Iglesia de la Odisea de Asia Menor. Dice, esto aquí tiene la visión de las 3 etapas. Y ahora, ya terminadas las 2 etapas primeras, para la tercera etapa, mira lo que sucede. En eso la voz me dijo: no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado, donde había una reunión, y parecía una carpa o una especie de catedral. O sea que tenía características de carpa y también de una catedral. Yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, en un auditorio, una carpa o una catedral gigante, un cuartito de 16 pies por 20 de largo. Es una cajita. Y ahora él vio eso. Y yo miré hacia un lado. Parecía que una cajita, un lugar pequeño. Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa. Y dijo: te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Y ahora, vean dónde localiza esa manifestación de la tercera etapa, donde el poder de Dios va a ser manifestado en toda su plenitud, sin limitaciones. Por lo tanto, así como el día de Pentecostés tenían que estar en cierto lugar, allí va a venir el Espíritu de Dios para producir el nuevo nacimiento en los que estaban allí, y comenzaría así el nuevo nacimiento siendo producido por el Espíritu Santo en los creyentes en Cristo. No habrá limitación en esta tercera etapa. Por lo tanto, no importa la distancia donde estén las otras personas,
reunidas y viendo lo que estará pasando ahí, por supuesto, por televisión, por pantallas, satélites y cosas así, también recibirán el beneficio. O sea que no se tienen que mudar para estar en el lugar. Podrán ver con más claridad si tienen una pantalla en su iglesia o en algún auditorio o en sus casas, como sea, y podrán ver todo de cerca en la pantalla. Esto será la tercera etapa y no se lo dirá a nadie. No podía explicar mucho. ¿Para qué? Para que no surgieran imitaciones. Hay muchas imitaciones, muchos imitadores que han salido en el mundo, porque siempre antes de venir lo que es lo correcto, siempre surgen imitadores inspirados por el maligno para interrumpir el programa de Dios que se va a llevar a cabo. En el tiempo de Jesús encontramos que antes de él vinieron Teudas y Judas y hicieron muchas cosas, murieron y se acabó el movimiento de ellos. Por eso Cristo dice, los que vinieron antes de mí eran engañadores, robadores, ladrones. Y Gamaliel también, cuando estaban persiguiendo a los cristianos en aquellos días allá en Israel, Gamaliel dice, dejen estos hombres tranquilos, porque antes de Jesús, antes de venir este movimiento, esta gente, vinieron Teudas y Judas, llevaron discípulos tras ellos, pero murieron y se acabó todo. Y si este movimiento, si esta gente, si esto es de los hombres, va a pasar lo mismo. Pero si es de Dios, no va a pasar lo mismo. Si es de Dios, no lo podrán parar, no lo podrán destruir. Así que dejen a esta gente quietas, no sea que ustedes se encuentren resistiendo a Dios. Recuerden a Saulo de Tarso, el cual estaba resistiendo a Dios porque estaba persiguiendo a los cristianos en aquel tiempo, y le aparece el Señor en aquella luz más fuerte que el sol, aquella columna de fuego, la misma columna de fuego que le había parecido a Moisés allá en el desierto y que guió a los hijos de Israel por el desierto, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, cuando vio la luz, quedó ciego, cayó del caballo y ahora en el piso dice, Señor, ¿quién eres? Sabía que aquella luz cegadora era Dios, era el Señor, era el mismo que le había parecido a Moisés. Y desde la luz salen las palabras, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se había cumplido lo que Cristo dijo, salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Volvió a la columna de fuego. Y eso es el Espíritu Santo, la columna de fuego. Y que puede aparecer también en la forma de hombre, Cristo en su cuerpo angelical. Eso es la imagen de Dios, la teofanía. Ahora, el enemigo siempre trata de imitar para
interrumpir el programa divino. Por eso le dice al reverendo William Branham: Dios, no digas nada de esto, no des explicación, porque si des explicaciones, entonces van a salir los imitadores a decir: esto es fácil de hacer, esto es fácil, y empiezan a imitar para interrumpir la obra de Dios. Esos imitadores tendrán graves consecuencias. No están ungidos por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu de error. Allí en el Cañón Sabino, él me dijo: esta es la tercera etapa. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido. O sea que no está en inglés. Los truenos hablaron sus voces en forma consecutiva y no lo pudo ver o entender Juan. Le fue prohibido escribir lo que los truenos hablaron. Y el reverendo William Branham, que oyó sobre eso, que le fue mostrado, no pudo saber lo que hablaba. Dice: pero estuve allí parado y lo miré directamente. O sea, que estuvo en el sitio, en una gran carpa catedral, estuvo viendo todo lo que pasaba, pero estaba en un idioma desconocido. O sea, eso es como usted ir a una iglesia en China y estar allí escuchando todo, y un avivamiento grande y grandes cosas sucediendo, y el predicador hablando, y usted le pregunta: ¿qué estaba diciendo el predicador? No sé, está en un idioma desconocido para mí. Y realmente podrá decir: eso es chino para mí. El dicho que algunas personas usan cuando no entienden: eso es chino para mí. Y así, el cumplimiento de la visión de la carpa y lo que se hablará ahí, en cumplimiento de la tercera etapa, será en un idioma desconocido para el reverendo William Branham cuando estuvo en la tierra él, y que hablaba inglés. Ahora pues, desde donde él está, no tiene limitaciones para entender el idioma que sea. Y cuando regrese al cuerpo glorificado, tampoco tendrá problemas para entender lo que se hable. Y cuando estemos nosotros en el cuerpo glorificado, tampoco tendremos problemas con los idiomas. Porque está, y que es una cosa que no pude interpretar, porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente, y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. O sea que lo que viene lo trae el Espíritu Santo, será una manifestación del Espíritu Santo de Dios por medio de su Espíritu, Dios por medio de Cristo,
en su manifestación final, en donde nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Lo que estará siendo hablado corresponde a lo que habló Cristo, el ángel fuerte, en Apocalipsis 10, el ángel fuerte que desciende del cielo con el librito abierto en su mano, el libro que estaba sellado con 7 sellos en el cielo, en el capítulo 5 del Apocalipsis. Luego es abierto en el cielo y traído a la tierra. Y cuando Cristo, el ángel fuerte, coloca su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clama como cuando un león ruge. Significa que ya no es cordero, sino león, el león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Y hablando como cuando un león ruge, 7 truenos hablando sus voces, eso es el mensaje de Cristo para su iglesia en el día postrero, en donde le dará la revelación del misterio de la venida de Cristo a su iglesia y todo lo que conlleva su venida a su iglesia. La iglesia va a conocer, así como la iglesia del Antiguo Testamento recibió la bendición de la primera venida de Cristo, y los que entendieron recibieron el poder de Dios el día de Pentecostés. Los que no entendieron no recibieron nada. Así va a ser con la venida de Cristo a su iglesia en el día postrero. Y van a ver el poder de Dios saliendo en su manifestación final en toda su plenitud. Y muchas personas con la mano de la fe se agarrarán de Cristo en su manifestación final, se agarrarán de Cristo y el poder de Dios saldrá para esas personas en toda su plenitud. Van a obtener las peticiones de su corazón y van a obtener también la fe para ser transformados y raptados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y la sanidad total del cuerpo, que será la transformación. Por tanto, estemos preparados para lo que viene de parte de Dios. Y recuerden que la promesa de la manifestación de la tercera etapa se cumplirá en una gran carpa catedral. Serán bienaventuradas las personas que trabajarán en ese proyecto divino. Y cuando llegue ese tiempo de la manifestación plena, dirán: yo creí en la visión de la carpa y trabajé en pro de la materialización de esa visión. Lo creí de todo corazón y trabajé creyendo. Por lo tanto, Dios les bendecirá a esas personas. Cristo les recompensará conforme a como Él determinará. Y los que se hayan levantado en contra estarán muy tristes en ese día en que estemos viendo la manifestación del poder de Dios en toda su plenitud. Espero que ninguno de ustedes vaya a tener esa experiencia, sino la buena,
donde pueden decir yo estuve 100% brazo a brazo respaldando ese proyecto de esa visión divina que le fue dada al reverendo William Branham. Él mismo en el 1964 dice, esta visión todavía no se ha cumplido. Y en el 65 dice, tiene que ser como fue dicho. Por lo tanto, alguien estará trabajando en esa materialización de esa visión. O sea que estará haciendo que esa palabra hablada y que fue escrita surja, se materialice. Porque las cosas que se ven son hechas ¿de qué? De las que no se veían. De algo que no se veía materializado, pero que está escrito y que es palabra de Dios. De ahí surgirá el cumplimiento de esa promesa divina, promesa para la iglesia del Señor Jesucristo, donde muchos millones de seres humanos recibirán bendiciones. Hemos visto que el mismo poder de Dios por medio del Espíritu Santo en Cristo salió para la resurrección de la niñita que estuvo muerta por algunos minutos u horas y salió también para la sanidad de la señora que tenía flujo de sangre por 12 años. Vean, 12 años la señora con ese problema de salud y 12 años la niñita de 12 años. Tanto para la iglesia como para Israel. Para la iglesia, los muertos en Cristo que resucitarán. Y no importa los años que lleven de haber muerto. Un lapso de tiempo. Como fue con Lázaro también. Y la señora con flujo de sangre, la vida está en la sangre. Si estaba perdiendo sangre, estaba perdiendo vida. Se le iba agotando la vida por las muchas persecuciones que ha pasado la iglesia y ha pasado Israel también. Mucha sangre ha derramado de Israel. Muchos judíos han sido martirizados y también la iglesia del Señor Jesucristo. Y si la venida de Cristo no se hace una realidad en el día postrero, así como la mujer con flujo de sangre moriría porque no tenía remedio. Solamente la venida del Señor en aquellos días era la esperanza para ella. Y si no se cumple la venida del Señor, entonces también la vida de los creyentes en Cristo terminaría en alguna persecución o por causa de la edad. La única esperanza que hay para el ser humano es la venida del Señor. Las señales
están cumplidas. La gran tribulación, donde los juicios divinos van a caer sobre la raza humana, está cerca, la gran tribulación. Pero por causa de los escogidos, estos días serían cortados. Fueron cortados los días de la persecución de los judíos, el tiempo de la Shoah, porque si no acababan con todos los judíos. Vienen persecuciones de nuevo para los judíos y para los cristianos. Se van a repetir nuevamente. Pero hay una esperanza, es la esperanza de la venida del Señor, la única esperanza que hay. No hay otra esperanza para la humanidad. Y en el cumplimiento de esa esperanza, el poder de Jesucristo estará saliendo a favor de aquellos que con la fe podrán tocar con la mano de la fe a Cristo, creyendo en Él y creyendo sus promesas. El poder de Jesús. Ahora hemos visto que aquello que pasó en aquellas personas, lo cual ha pasado de seguro en otras veces, va al ministerio de diferentes predicadores y va al ministerio del reverendo William Branham. En abundancia sucedieron de todas estas cosas, pero él dice que lo que ustedes han visto en parte suceder de este poder de la tercera etapa va a ser manifestado en toda su plenitud, y eso será para el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, hay una esperanza para los creyentes en Cristo, hay esperanza para los escogidos, hay esperanza para las vírgenes prudentes, hay esperanza para las vírgenes sensatas, y habrá un testimonio, predicación de testimonio para los perdidos, como hubo un testimonio de Cristo cuando bajó al infierno y predicó a las almas, a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. O sea que va a ser a nivel mundial vista esa manifestación del poder de Jesucristo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual del y bajo el nuevo pacto, y que representa el templo que está en el cielo, la representación del templo que es en el cielo en el nuevo pacto es la iglesia del Señor Jesucristo, que ha llegado a la etapa del lugar santísimo de ese templo espiritual. Desde ahí será la manifestación de la tercera etapa. Ahora hemos visto y localizado la parte del templo donde estará la tercera etapa, porque esa es la parte más importante del templo espiritual, como el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Era lo más importante, donde estaba la presencia de Dios. Y la gloria de esta casa, el templo espiritual de Cristo, la iglesia del Señor Cristo, la gloria será mayor que la primera. La gloria será mayor que lo que fue el día de Pentecostés. Por tanto, será mayor que en el tiempo de los apóstoles, porque tendrá todo lo que hubo allá, más lo que está ordenado por Dios para ser manifestado en el día postrero. El poder de Jesús, el cual puede salir para casos como
los que fueron vistos en el ministerio de Jesús y de los apóstoles, pero que habrá algo más en adición que se verá y que nunca antes había ocurrido, o por lo menos que no hay registros de ellos. Pero vamos a decir, será como fue en los días de Jesús, como fue en los días de San Pedro y San Pablo, y como fue en los días del reverendo William Branham. Pero eso fue en parte y ahora va a ser en toda su plenitud. Fue en parte y temporal también. Ahora va a ser en toda su plenitud. Bajo esa tercera etapa será que la fe para ser transformados y raptados vendrá y que ocurrirán el cumplimiento de lo que Cristo ha prometido para tener la fe para ser transformados y raptados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. No sabemos en qué año sucederá, pero va a suceder. En algún lugar va a ser vista la carpa que vio el reverendo William Branham. Y va a verse, quizás en forma progresiva, lo que él vio. Aunque lo que él vio ya parece que llevaba mucho tiempo sucediendo. Porque las cosas no suceden de momento, sino que tienen un lapso de tiempo en donde va en forma progresiva hasta que se llega al tope. Por lo tanto, con la fe puesta en Cristo y en todas las promesas que hay para la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final, manténgase cada uno firme en Cristo y sin tropezar en ningún momento, por nada ni por nadie, sino con nuestra vista puesta en la meta, que es nuestra transformación, y que antes de eso vamos a ver materializada la visión que el reverendo William Branham tuvo de una gran carpa catedral. Se levantarán personas en contra, siempre ha sucedido así. Habrá críticos, pero también habrá personas fieles con la fe firme puesta en Cristo y sus promesas correspondientes a este tiempo final. Espero que todos ustedes sean de los que mantienen su fe puesta en Cristo y en sus promesas correspondientes para este tiempo final, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y espero verlos a todos transformados cuando ocurra, si es que no se han ido ante el paraíso, pero si se van al paraíso primero, regresarán en cuerpos glorificados. Así que no hay problema. Yo prefiero permanecer aquí trabajando, porque el que esté allá en el paraíso no puede trabajar acá. Tiene que estar en carne, en un cuerpo de carne, para trabajar. Así es que ellos son espectadores y nosotros acá, actores. Que la bendición de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto el poder de Jesús en toda su plenitud se ha manifestado en esa tercera etapa en medio de la iglesia del Señor Jesucristo.